Ese jueves, todo parecía igual dentro del Hospital Ángeles de Polanco. Los pasillos olían a desinfectante, las enfermeras pasaban apresuradas, y los ascensores se abrían y cerraban, llevando a abogados con corbata exigiendo informes. Para la mayoría, Isabela Domínguez era solo un cuerpo conectado a máquinas, un caso clínico congelado en el tiempo. Pero para Miguel, que caminaba descalzo con el pesado trombón en las manos, esa habitación escondía algo diferente. No entendía de herencias, contratos ni diagnósticos. Solo sabía que la mujer que yacía allí estaba sola, y en la mente de un niño de 6 años nadie merecía ser olvidado de esa manera. Se metió lentamente en la cama, sintiendo cómo el colchón se hundía bajo su ligero peso. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a ser castigado, sino por el fuerte deseo de hacerle compañía a aquel desconocido. El trombón estaba frío en sus pequeñas manos. La boquilla desgastada le lastimaba un poco los labios, pero recordó las palabras de la abuela Lupita: sopla con el corazón, no con la boca. Y así fue como el sonido empezó a llenar la silenciosa sala. Notas rayadas, sí, pero cargadas de algo que las máquinas no podían contener: calor humano. El eco de la melodía folclórica mexicana parecía evocar un trocito de vida perdido. El doctor Alejandro, que caminaba distraídamente tras otra frustrante reunión con los abogados de la familia, se detuvo al oír el sonido. Al principio pensó que era un error, que alguien ensayaba en el lugar equivocado, pero la melodía provenía de la habitación 314, la misma que se sabía de memoria. Empujó la puerta apresuradamente y lo que vio lo dejó sin palabras. Un niño pequeño, en la cama, tocando un trombón más grande que él. Su primer instinto fue regañarlo, decirle que parara de inmediato, pero algo lo paralizó. Los ojos del paciente, cerrados durante años, se movieron levemente, como si un sueño comenzara. Se acercó despacio, en silencio, como si no quisiera interrumpir un instante excepcional. Rosa llegó poco después, todavía con el cubo y el guante de limpieza, y casi lo deja todo al suelo al ver a su hijo sobre las sábanas de la heredera. El pánico la invadió, sabiendo que esto podría costarle el trabajo, o incluso algo peor. Intentó avanzar para apartarlo, pero el médico levantó la mano, pidiendo silencio. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y esperanza que nunca había visto en un médico. Rosa, sin comprender del todo, retrocedió y se quedó en la puerta, con el corazón acelerado. Miguel, ajeno al peso de la escena, siguió tocando con todas sus fuerzas. Cada nota parecía atravesar los cables, las máquinas y los años de silencio. Y allí, en el espacio más caro y vigilado del hospital, lo imposible comenzó a suceder ante 3 testigos que jamás olvidarían ese momento. El doctor Alejandro se acercó al monitor, contuvo la respiración y vio pequeños cambios que, en 4 años, nunca habían aparecido en ese patrón. Variaciones discretas en el trazado, microtemblores que no eran artefactos, una respiración ligeramente más profunda entre un pitido y el siguiente. El aire en la habitación se volvió denso, como si todos hubieran comprendido simultáneamente que este minuto valía más que docenas de informes y reuniones. Rosa apoyó el cubo contra el zócalo y mantuvo las manos cruzadas sobre el pecho, tratando de contener las ganas de correr a abrazar a su hijo, pero temerosa de romper algo invisible que parecía recién formado allí. Miguel sintió el frío metal vibrar contra sus labios, el sonido reverberando por su cabeza y su pecho como un empujón de coraje y, incluso sin saber leer partituras, se dio cuenta de que necesitaba mantener el ritmo que había aprendido de su abuela. Respiración larga, pausa corta, repetición serena. En el cuerpo de Isabela, lejos de su control consciente, un hilo de memoria titilaba. Un patio soleado de la infancia,
risas de fondo, una radio vieja que sonaba una canción que nunca había vuelto a escuchar completa. El recuerdo era borroso, pero traía consigo el aroma de naranjas peladas y polvo caliente. La habitación 314, antaño un simple y costoso remanso de paz, adquirió la textura de la presencia humana. El sonido del agua en la tubería de la pared, el leve silbido del aire acondicionado, el roce de los zapatos del médico sobre el suelo lustrado, todo parecía desvanecerse, dejando que la música tomara protagonismo. Alejandro puso 2 dedos sobre el pulso de 1950. Isabela, una antigua costumbre que ningún tutor puede reemplazar, y encontró una cadencia tímida, pero distinta de esa rutina monótona. No fue un milagro repentino, fue un cuerpo recordando que sabía cómo responder. Pidió, en voz baja y firme, que nadie tocara nada durante unos segundos, y observó la sincronía entre su respiración y las notas de Miguel, como si su pecho siguiera la respiración del niño. Rosa, mirando a su hijo, tenía la incómoda certeza de que toda una vida de esfuerzo, los turnos dobles, las rodillas doloridas, las monedas contadas en el mercado de la Lagunilla, había culminado en ese momento improbable. La vergüenza de haber dejado al niño solo se mezclaba con un orgullo doloroso. Miguel, con la frente sudorosa, sintió que la boquilla le lastimaba el labio, pero no la soltó. Pensó en la habitación estrecha donde practicaba, en el vaso de plástico con agua para humedecer la embocadura, en el consejo de su abuela de tocar dentro de la persona, no fuera. Dentro de 1900, Isabela, una sensación como de dedos moviéndose en agua tibia, recorrió sus brazos y rostro. Una llamada sin palabras, solo un impulso. Por microsegundos, su párpado se sintió diferente, como si intentara probar la gravedad, y en ese pequeño cambio, todos comprendieron que el día había cambiado de rumbo. El médico, acostumbrado a dar malas noticias a la familia Domínguez, sintió un nudo en el estómago que no provenía de la medicina, sino de algo más humano, esperanza mezclada con miedo a equivocarse. Sabía que cualquier cambio podía interpretarse como coincidencia o un reflejo involuntario, pero en ese momento no lo parecía. Observó al niño de pie sobre el colchón, tan pequeño comparado con la mujer conectada a las máquinas, y pensó en lo limitada que aún es la ciencia ante cosas que no se pueden medir con aparatos. Alejandro no se atrevió a interrumpir. Simplemente se hizo a un lado, anotando mentalmente cada detalle, el sutil movimiento de las manos del paciente, la variación de la saturación, el ritmo cardíaco que seguía la cadencia de las notas. Parecía imposible, pero era real. Rosa, aún temblando de miedo por perder su trabajo, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante años, había limpiado habitaciones como esta sin poder tocar nada, simplemente sirviendo de sombra entre las máquinas y las paredes blancas. Ahora, su hijo, con el mismo uniforme manchado que el suyo, era visto como alguien que marcaba la diferencia. Era como si todas las veces que él se había quejado del pesado trombón o las veces que ella le había dicho: «Espera un poco más, hijo, algún día este esfuerzo valdrá la pena», finalmente se hubieran hecho tangibles. Apretó con fuerza el paño del suelo sin darse cuenta de que ya estaba empapado, y rezó en silencio para que nadie irrumpiera e interrumpiera lo que parecía el momento más importante de sus vidas. El sonido del instrumento, aunque imperfecto, llenó no solo la habitación, sino también su corazón, trayendo consigo la extraña sensación de que tal vez estaban participando en algo que lo cambiaría todo. Miguel, sin comprender el impacto de lo que hacía, simplemente cerraba los ojos de vez en cuando y se dejaba guiar por el recuerdo de la abuela Lupita. Con cada respiración, recordaba las tardes calurosas en Iztapalapa, cuando ella tamborileaba sobre la mesa
y decía que la música no tenía que ser bella para ser verdadera. No tenía la técnica ni la fuerza pulmonar para sostener notas largas, pero tenía algo que nadie más allí dentro podía ofrecer: sinceridad. El sonido del trombón era irregular, pero tenía un peso emocional que escapaba a su control. Por un momento, Miguel sintió que Isabela de alguna manera lo escuchaba, como si una presencia invisible conectara su corazón con el de ella. Este pensamiento, ingenuo para un adulto, fue razón suficiente para que él siguiera adelante, sin pensar en médicos, millonarios ni protocolos. La habitación 314, que siempre había sido un lugar de silencio, incómodo, adquirió una energía diferente. El aire fresco del aire acondicionado parecía menos opresivo, como si la habitación respirara con él. El monitor cardíaco seguía irregular pero activo, con pequeñas variaciones que llamaban la atención del médico a cada segundo. Alejandro, todavía en shock, se acercó a la ventana y corrió parcialmente la cortina, creando una luz tenue que hacía el sonido aún más presente. Sabía que si llamaba a otro médico, todo podría interrumpirse, porque nadie allí creería que un niño con un trombón viejo pudiera causar algo que 4 años de tecnología no pudieron. Rosa, observando, comprendió su silencio. Ambos estaban dispuestos a proteger ese momento del mundo exterior, aunque no supieran exactamente por qué. Era como si una línea invisible les dijera que ese momento pertenecía solo a ellos tres: médico, madre e hijo, y a una paciente que comenzaba a mostrar señales de que tal vez no estaba perdida para siempre. El tiempo parecía ralentizarse en la habitación. Los brazos de Miguel ya estaban cansados, el trombón se le resbalaba ligeramente de las manitas, pero se negaba a detenerse. Cada nota suponía un esfuerzo físico tremendo, y el sudor empezaba a correrle por la frente. Rosa, al verlo, dio un paso al frente, dispuesta a interrumpir, pero Alejandro negó con la cabeza discretamente. Sabía que no había forma de explicarlo, pero ese cansancio, esa entrega del chico, estaban directamente relacionados con los cambios que se estaban produciendo en el cuerpo de Isabela. El monitor cardíaco seguía fluctuando, ya no tan monótono, e incluso su respiración, antes mecánica, parecía adquirir un ritmo más natural. No fue un milagro repentino, sino algo vivo que ocurría ante sus ojos. Rosa apretó los labios con fuerza, sintiendo un vuelco en el corazón. Por un lado, la madre que llevaba dentro quería separar a su hijo, protegerlo de cualquier consecuencia o peligro. Por otro, la mujer que había visto a la hija de un magnate inerte durante años sentía que no podía ser casualidad. La música de Miguel llenaba el espacio con una humanidad que el dinero jamás había aportado. Era imposible no pensar en todas las veces que ella misma se había sentido invisible en ese hospital, limpiando manchas sin que nadie la saludara. Ahora su hijo era el centro de todo, y aun sin comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, Rosa ya presentía que ese momento no sería olvidado. Se le hizo un nudo en la garganta y unas lágrimas discretas comenzaron a caer, nublando el rostro cansado de quien había llorado en silencio muchas veces. Miguel respiró hondo, apoyó el trombón en su hombro y emitió unas notas cortas más, que sonaron casi como sollozos metálicos. El sonido llenó la sala de una forma distinta, menos melodiosa, pero cargada de pura emoción. No era consciente de que, con cada roce, el cuerpo de Isabela reaccionaba con sutilezas. Un dedo se movía, un párpado temblaba, su pecho parecía expandirse aún más. Alejandro observaba atentamente, intentando capturarlo todo en su memoria, con el móvil escondido en la mano. No quería llamar a nadie todavía, porque sabía que si entraban otros médicos, interrumpirían el proceso para discutir protocolos y diagnósticos. No podía permitir que se perdiera el momento entre la burocracia. Rosa, inmóvil en la puerta,
Recordó a su abuela Lupita tarareando La Llorona mientras lavaba la ropa en una tina de plástico, la misma canción que ahora emanaba del maltrecho trombón de su hijo. Era como si las frías paredes del hospital se conectaran con los callejones de Iztapalapa, trayendo el alma de su madre de vuelta para guiar a Miguel. Con cada nota, Rosa sentía que no era solo Isabela la que reaccionaba. Ella misma estaba siendo sanada de un viejo dolor, de todas las veces que había pensado que su vida nunca tendría valor más allá de fregar pisos. El orgullo por su hijo se mezcló con un profundo miedo a lo que podría suceder después. Pero en ese momento, nada importaba excepto la escena ante ella. Un niño transformando una habitación de hospital en un escenario y un paciente inconsciente mostrando signos de volver a la vida. Alejandro se acercó aún más a la cama, con la mirada fija en los ojos entrecerrados de Isabela. Notó que sus párpados se agitaban rítmicamente, como si intentaran abrirse en cualquier momento. Fue en ese momento que un escalofrío le recorrió la espalda. Años de formación médica no lo habían preparado para presenciar algo tan simple y a la vez tan extraordinario. Metió la mano en el bolsillo de su bata, buscando un pañuelo para secarse el sudor que le corría por la frente, pero su mirada no se apartó de la paciente. Un intenso conflicto crecía en su interior. Una parte quería gritar y llamar a todo el equipo, otra parte sabía que aquello debía protegerse, casi como un secreto sagrado. Miguel, ajeno a cualquier dilema adulto, simplemente siguió soplando con todas las fuerzas que su pequeño cuerpo le permitía. Ya le dolían las mejillas, le temblaban los brazos, pero dentro de él había una terquedad infantil que nada podía romper. En el fondo, creía que Isabela podía oírlo, que esta música era un puente entre ellos. Rosa quiso acercarse a él, tomarle la mano y decirle que estaba orgullosa, pero se quedó quieta respetando el momento. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no quería emitir ningún sonido que pudiera distraer a su hijo. Lo único que importaba era cómo, con cada nota, Isabela parecía menos distante, como si la vida estuviera probando un camino de regreso. El pitido del monitor cardíaco se volvió irregular, a veces más rápido, y Alejandro contuvo la respiración. No era una mejoría definitiva, pero sin duda era diferente a todo lo que habían registrado en 4 años de hospitalización. Colocó la mano sobre el pecho del paciente y notó que el ritmo parecía coincidir en pequeños intervalos con la cadencia de la música. Rosa, con las manos temblorosas, se apoyó en la pared para no caerse. Sentía que se enfrentaba a algo inexplicable. Su hijo, de tan solo 6 años, estaba logrando provocar una respuesta que médicos de renombre, equipos costosos y especialistas extranjeros no habían logrado. Miguel, aún incapaz de comprender la magnitud de lo que sucedía, simplemente pensó que no quería que esa mujer estuviera sola. Con cada respiración, imaginaba hablarle en secreto, como cuando su madre trabajaba y él hablaba consigo mismo para no sentirse abandonado. Esta pureza infantil le daba al sonido una fuerza que nadie más podía replicar. Alejandro empezó a creer en ese momento que no era casualidad. Había una conexión entre el niño e Isabela que trascendía toda lógica. El respetuoso silencio de Rosa y la concentración del médico transformaron la habitación 314 en un espacio casi intocable, como si el resto del hospital hubiera dejado de existir. El sonido metálico del trombón resonó por la habitación cuando, de repente, un suspiro más fuerte escapó del pecho de Isabela. No fue un movimiento brusco, pero Alejandro lo sintió como un terremoto silencioso. Miró el monitor y confirmó el cambio. Su respiración era menos mecánica, más espontánea, como si su cuerpo estuviera recordando cómo funcionar por sí solo.
Rosa se tapó la boca con la mano para contener las lágrimas y se arrodilló en un rincón sin poder creer lo que veía. Nunca en su vida había presenciado algo tan inesperado, tan contrario a todo lo que siempre había oído de los médicos. Sintió la necesidad de agradecer a su madre, a su abuela y a la fuerza invisible que permitía que esto sucediera. Miguel se detuvo un segundo para recuperar el aliento, y en ese breve silencio, la habitación pareció congelarse. El médico se inclinó, temeroso de que la reacción de Isabela se desvaneciera, pero notó que su pecho seguía moviéndose de forma diferente. Fue entonces cuando el niño, aunque cansado, volvió a levantar el trombón y retomó la melodía, esta vez más suave, como si le hablara suavemente a la paciente. Alejandro notó que sus rasgos se relajaban, que las pequeñas contracciones de su rostro se calmaban, y por un instante sintió como si una comisura de su labio intentara moverse. No había garantía de que despertara, pero era innegable que algo estaba cambiando ante sus ojos. Alejandro sintió la necesidad de registrar oficialmente el momento, pero al mismo tiempo temía que si llamaba a alguien del equipo, todo se interrumpiría abruptamente. El protocolo dictaría retirar al niño, revisar el equipo, documentar el incidente y seguir las reglas. Pero en el fondo, sabía que no se trataba de simples datos clínicos. Era una experiencia humana inusual que no cabría en un informe frío. Guardó el teléfono en el bolsillo, prefiriendo mantenerlo en secreto unos instantes más. Rosa lo observaba, todavía en shock, pero comprendió por su mirada que el silencio era la única forma de proteger lo que estaba sucediendo. Era como si ambos supieran, sin decir palabra, que esto no podía reducirse a números en una pantalla. Miguel, aún sin aliento, se negaba a soltar el trombón. El metal ya estaba caliente en sus manos y sus labios ardían, pero persistió. Con cada nota recordaba la promesa que le había hecho a su abuela antes de que falleciera. Nunca dejar que la música muriera dentro de él. Quizás, en el fondo, el niño creía que esa promesa tenía algo que ver con estar allí, ante una extraña que había estado dormida durante años. Mientras tocaba, no pensaba en médicos, ni millonarios. Solo quería que ella sintiera que alguien se preocupaba, y para quienes observaban, parecía como si Isabela respondiera casi invisiblemente, con pequeñas reacciones que alimentaban aún más la esperanza. Esa habitación, una vez marcada por la monotonía de las máquinas, ahora latía con vida. Rosa finalmente se acercó a la cama, incapaz de quedarse quieta. No tocó nada, solo se quedó lo suficientemente cerca como para ver los ojos de Isabela de cerca bajo sus párpados. Pudo ver un movimiento leve, casi imperceptible, como si la paciente luchara por abrir los ojos. La respiración de Rosa se aceleró y extendió la mano, deteniéndose a centímetros de la hija del magnate, sin atreverse a tocarla. En su interior, el miedo y la esperanza se mezclaban en un nudo en el estómago. Se preguntó cómo le diría eso a alguien sin parecer loca, pero no importaba. Sabía lo que veía, y nadie podía arrebatárselo. Alejandro, de pie junto a la cama, se dio cuenta de que empezaba a temblar. No era por inseguridad profesional, sino por un impacto personal que no podía explicar. Había visto a pacientes desesperados resistirse durante días, pero nunca había presenciado señales tan claras después de tantos años de silencio. El médico miró a Miguel, que seguía insistiendo en jugar, y sintió un enorme respeto por este niño que, con la inocencia de un niño, hacía lo que los adultos poderosos no podían. No se trataba de técnica ni de dinero, se trataba de conexión humana. Y en ese momento, el médico se convenció de que, de alguna manera, se enfrentaba a un milagro que necesitaría llevar consigo el resto de su vida. El trombón emitió un sonido más agudo y algo vacilante, pero fue en ese momento que
que la reacción de Isabela se hizo más evidente. Los dedos de su mano derecha se movieron, curvándose ligeramente sobre la sábana. Alejandro abrió mucho los ojos y casi soltó un grito de sorpresa, pero lo contuvo. Anotó mentalmente cada detalle, preguntándose cómo explicarlo sin sonar absurdo. Rosa, en cambio, no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas fluían sin control, empapando su uniforme, ya marcado por un día de trabajo. Era como si el peso de años de lucha se hubiera transformado en pura emoción, difícil de ocultar. Para ella no importaba lo que la ciencia dijera después. Lo que veía era real, y eso le bastaba. Miguel notó el llanto de su madre, pero no paró. En cambio, sopló aún más fuerte, con una dedicación que parecía superior a la suya. El instrumento ya le dolía en sus pequeños brazos, pero el niño no se rendía. Sentía, en su inocencia infantil, que estaba ayudando a aquella mujer a despertar, y eso le bastaba para ignorar su cansancio. Alejandro, en voz baja, murmuró casi para sí mismo que esto tenía que continuar. La sala estaba cargada de tensión, pero también de una energía que todos los presentes comprendían sin necesidad de hablar. La habitación 314 ya no era solo un espacio de máquinas y protocolos, se había convertido en el escenario de Minnos Impa, una lucha silenciosa entre la vida y la ausencia, marcada por cada nota soplada con esfuerzo infantil. Los párpados de Isabela volvieron a parpadear, esta vez con tanta fuerza que Alejandro y Rosa no tuvieron ninguna duda. Intentaba abrir los ojos. El médico se inclinó para observar de cerca, conteniendo la respiración como si cualquier ruido pudiera perturbar los esfuerzos de la paciente. El pitido del monitor acompañaba la tensión en el aire, registrando cada pequeña fluctuación. Rosa se llevó la mano al pecho, incapaz de creer que esto estuviera sucediendo delante de ella. Era como ver crujir una puerta que llevaba años cerrada, a punto de abrirse. Miguel, incluso cansado, notó el movimiento e instintivamente tocó las notas más suaves que conocía, como para arrullar a la mujer y apaciguarla hasta que volviera a la normalidad. La sala entera parecía vibrar con la música. El aire frío del aire acondicionado ya no dominaba. Había una calidez humana en su interior, proveniente de un niño de 6 años y un aliento cargado de inocencia. Alejandro sintió una emoción que no pudo controlar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dejó escapar un profundo suspiro, como si hubiera cargado con un peso enorme durante años y de repente pudiera liberarlo. Imágenes de reuniones frías, informes repetitivos y las miradas incrédulas de la familia Domínguez pasaron por su mente. Todo parecía insignificante comparado con la simple escena que veía ahora. Rosa, sin apartar la vista de Isabela, susurró un «gracias», apenas audible, como si hablara con su abuela fallecida, con Dios y con su hijo a la vez. Con un esfuerzo visible, Isabela abrió los ojos por una fracción de segundo. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que Rosa soltara un fuerte sollozo, y Alejandro se tapara la boca con las manos, sorprendido. Miguel no lo entendió al instante, pero al ver la reacción de los adultos, volvió a soplar, como para repetir el milagro. El trombón vibró con una nota grave, y en ese instante los ojos de la heredera volvieron a abrirse, esta vez por un rato más largo. Su mirada estaba perdida, nublada, pero era vida donde antes solo había silencio. Alejandro susurró sin darse cuenta. «Está volviendo». Rosa cayó de rodillas, incapaz de contener la emoción. Sintió que se enfrentaba a algo que cambiaría no solo la historia del paciente, sino también la suya y la de su hijo. Miguel, al ver llorar a su madre, se sintió confundido y casi dejó de tocar, pero el médico asintió, animándolo a continuar. El niño cerró los ojos y volvió a soplar con todas sus fuerzas. Isabela parpadeó.
Movió ligeramente los labios y un sonido ronco escapó de su garganta, más parecido a un gemido que a palabras. Para los presentes, sin embargo, era la prueba definitiva de que lo imposible acababa de suceder. Alejandro se acercó rápidamente, ajustando los sensores e inclinándose sobre Isabella. Su mirada seguía vaga, como si intentara reconocer el mundo tras un largo sueño, pero estaba allí, presente. El médico sintió un nudo en la garganta y tuvo que contener las lágrimas para mantener su lucidez profesional. Miró a Rosa y, sin decir nada, transmitió con su mirada que presenciaban algo inexplicable. Rosa, con las manos temblorosas, sostenía el paño del suelo contra su pecho como si fuera una reliquia. No sabía si reír o llorar. Solo podía repetir en silencio que aquello era real. Miguel, exhausto, bajó el trombón unos segundos, observando con la inocencia de quien no comprende del todo la magnitud de lo que había causado. La habitación parecía cargada de una energía distinta, como si todo el hospital hubiera desaparecido y solo quedaran ellos cuatro. Alejandro respiró hondo y decidió que debía proceder con cautela. Tarde o temprano, tendría que informar de lo sucedido, pero quería ganar tiempo antes de que los abogados y la administración convirtieran este momento en una guerra de intereses. Rosa se levantó lentamente, todavía llorando, y abrazó a Miguel, con fuerza, murmurando lo orgullosa que estaba. El niño, confundido, simplemente apoyó la cara en el hombro de su madre, sin soltar del todo el trombón, como si temiera que detenerse rompiera el hechizo. Isabella mantuvo los ojos abiertos unos segundos más, intentando concentrarse en algo, hasta que los volvió a cerrar, pero esta vez de forma diferente. No era el sueño profundo de antes, sino el descanso de alguien que luchaba por volver. Alejandro se apoyó en la pared un momento, intentando recuperar el aliento. Sintió que había presenciado algo que quedaría grabado para siempre en su memoria, mucho más allá de la medicina. Se preguntó cómo relatarlo sin sonar inventado ni exagerado. No existía un protocolo para explicar cómo un niño de 6 años, con un trombón viejo, había logrado provocar reacciones que la ciencia ya no esperaba. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la familia Domínguez y responder preguntas difíciles, pero por ahora permaneció en silencio, observando a Isabella respirar con más libertad, como si cada respiración de Miguel le hubiera dejado una huella. Rosa, aún abrazada a su hijo, sintió una mezcla de miedo y orgullo. Miedo porque sabía que a partir de ese momento nada sería sencillo. Los ricos no aceptarían fácilmente que la recuperación de su heredera hubiera comenzado con el hijo de una señora de la limpieza. Orgullo porque Miguel le había demostrado al mundo, aunque solo fuera a 3 personas en ese momento, que era capaz de algo grande. Besó la cabeza del niño y le dio las gracias suavemente, como si le hablara a su abuela, que ya no estaba. Miguel, cansado, se recostó en el regazo de su madre, pero seguía aferrado al trombón, reacio a soltarlo. Para él, ese instrumento no era solo música, era la prueba de que podía cambiar algo que parecía imposible. El silencio regresó a la habitación, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora había una carga distinta en el aire, como si todos supieran que habían cruzado una frontera invisible. Alejandro apagó la grabadora de su celular, guardándolo con cuidado en su bolsillo, y dedicó unos segundos a observar a Isabella. Su pecho subía y bajaba con menos mecánica, como si su cuerpo finalmente hubiera recordado cómo respirar por sí solo. No quería crear falsas expectativas, pero era imposible negar que algo había cambiado. Y en el fondo, sabía que tendría que proteger esa historia de la misma frialdad que siempre dominaba los pasillos del hospital. Rosa, con el uniforme aún húmedo por las lágrimas, alzó a Miguel en brazos a pesar del peso del trombón.
El niño apoyó la cabeza en el hombro de su madre, exhausto, pero con una leve sonrisa de satisfacción. Para él no había ninguna sensación de milagro ni de protocolos rotos, solo la sensación de no haber dejado a nadie solo. Rosa miró a Alejandro y sin necesidad de palabras, ambos compartieron el mismo pensamiento. Habían presenciado algo que jamás podrían olvidar. El hospital, con todos sus lujosos pisos y bulliciosos pasillos, seguía funcionando en el exterior. Pero dentro de la habitación 314, el tiempo se había detenido para marcar una nueva historia. Alejandro respiró hondo y advirtió que tendría que notificar oficialmente al equipo en algún momento, pero le aseguró que lo haría con cautela. No quería que abogados ni administradores convirtieran ese momento en una lucha de poder. Rosa simplemente asintió, aún incapaz de hablar. Sabía que lo importante ya estaba grabado en su memoria y en la de su hijo. El momento en que un niño invisible, hijo de una señora de la limpieza, logró lo que los ricos y poderosos no pudieron. Miguel se durmió en brazos de su madre, aferrado al trombón como si fuera un juguete cualquiera, sin saber que había cambiado el curso de toda una vida. Afuera, el hospital continuaba su frío ritmo, entre pasillos iluminados y reuniones a puerta cerrada. Nadie imaginaba que, en esa habitación oculta del tercer piso, algo extraordinario había sucedido. Alejandro salió unos minutos a buscar a una enfermera de confianza, decidido a mantener la discreción. Rosa permaneció sentada con su hijo dormido en el regazo, mirando a Isabela. Por primera vez, la millonaria heredera parecía no solo un cuerpo conectado a máquinas, sino una mujer que luchaba por regresar. El contraste era marcado. La hija de un magnate y el hijo de una señora de la limpieza, unidos por las notas desafinadas de un viejo trombón. Y Rosa sabía, en el fondo, que ese día jamás sería olvidado, incluso si nadie más creía su historia. A la mañana siguiente, cuando empezaron a circular los informes, pocos creían que Isabela hubiera mostrado signos reales de recuperación. Muchos decían que se trataba de simples reflejos involuntarios, otros achacaban a fallos de la máquina, pero para Alejandro, Rosa y Miguel, nada podía borrar lo que habían presenciado con sus propios ojos. La imagen de la mujer intentando abrir los ojos al son del trombón de un niño de 6 años jamás sería tomada por casualidad. Era un recuerdo que guardarían en silencio, protegidos de la mirada incrédula de quienes solo veían números y diagnósticos. Para ellos no había duda. En esa habitación, la vida había respondido. Pasó el tiempo y las cicatrices de aquel día nunca se desvanecieron. Miguel creció sin comprender del todo la magnitud de lo que había hecho, pero con la certeza de que la música era parte inseparable de su vida. Rosa nunca volvió a mirar el hospital con los mismos ojos. Cada vez que iba a trabajar, recordaba a su hijo en la cama, luchando contra lo imposible. Alejandro, por su parte, guardó la experiencia como un secreto privado, un recordatorio de que la medicina, por muy avanzada que fuera, aún tenía límites en comparación con la fuerza humana. Y así, entre notas desafinadas y ojos que se abrieron por un instante, se registró la historia de cómo un niño invisible se atrevió a enfrentarse al silencio y lo logró.